yo voy a ir adelantando un poquito. Van a ver que si le han podido echar una miradita al trabajo práctico, al número 2, que es de epidemiología, es justamente lo que nosotros hablamos. ¿Se acuerdan la clase pasada? Que tuvimos esa clase un poquito teórica de epidemiología. ¿Lo recuerdan o no? Sí, que nos dictó todo. Algo. ¿Qué es lo que les diste? Disculpen. Ay, acá no tengo el libro porque estoy en el trabajo, pero sí, yo me acuerdo que algo dictó. Yo les hablé, creo que les hablé, por eso les quiero preguntar, no quiero equivocarme de grupo, pero creo que ya hablamos de todo lo que era la prevalencia, la incidencia, la tasa de prevalencia, los conceptos de la primera parte del cuadernillo. ¿La vimos? ¿Se acuerdan o no? No, profe, no hemos visto el cuadernillo todavía. Pero se los mandé el cuadernillo yo, ¿no es cierto? Sí, dijo que si podíamos lo clase del cuadernillo. Claro, bueno, por eso les digo, yo les he mandado el trabajo práctico, pero yo quería adelantarme un poquito ahora para que no se les haga tan difícil a ustedes hacerlo. El trabajo, porque son preguntas nada más. Entonces yo ahora quiero que presten atención a las cuestiones que yo he preguntado. Entonces, no quiero que tomen apuntes ni nada. ¿Saben por qué? Porque este es un trabajo que se hace solo y con las palabras de ustedes. No tienen que copiar y pegar porque si no va a estar mal. Es la interpretación de ustedes y es muy fácil. Por ejemplo, les pregunta al principio, hay una de las preguntas que dice, bueno, dígame qué es lo que es la epidemiología. Bueno, ahí, ¿no es cierto? Ustedes algunos apuntes van a mirando, ¿no es cierto? Dice, la epidemiología se define como el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la salud en poblaciones específicas, ¿no es cierto? Y la aplicación en el estudio del control de problemas sanitarios. Eso nada más, es la epidemiología. O sea, es la que se encarga de alguna manera de hacer estudios específicos en una determinada población. Acá van a aclarar algo. A veces se dice una determinada población porque están atacando a un determinado problema. ¿Se entiende? A una cierta patología. Entonces, yo no puedo decir voy a estudiar a esta patología a toda la población que hay, por ejemplo, en el Hospital Central. Y no, si la gente que está en el Hospital Central o en otro hospital o en cualquier lado tienen distintas patologías. Pero, por ejemplo, en el caso del coronavirus, esa ya fue una patología mundial, ¿no es cierto? Entonces, se puede estudiar ahí la epidemiología, ¿qué es lo que hace? La población, ¿quién sería? Todo el mundo, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque están los que ya están infectados y están los que son propensos a infectarse. ¿Se entiende cómo es el asunto? Así rapidito les voy explicando algunas cositas de lo que tienen que hablar ustedes. Después dice, les pregunta qué es lo que es la población expuesta al riesgo. ¿Alguien tiene los apuntes en la mano? Para que vayan siguiendo los apuntes. Que yo les dije que lo tuvieran ya en la mano. Eso lo tienen que tener. ¿Lo tienen en la mano o no? Sí, profe. Bueno, les habla de qué es lo que es la población expuesta al riesgo. Dice, se usan diversas medidas de frecuencia, enfermedad basada en conceptos fundamentales, prevalencia. Bueno, les hablo un poquito ahí. Lo que sí van a ver es un cuadro cuando dan vuelta, como un círculo. Se lo muestro aquí rápido. Es ese que está ahí, no sé si lo pueden ver. ¿Se puede ver o no? Sí, profe. Bueno, no importa. El tema es el siguiente. Por ejemplo, supónganse un ejemplo. Ahí da un ejemplo y dice, bueno, mira, ¿cómo empieza la organización de una enfermedad? Primero empieza tratando de ver quiénes son los que están enfermos. Supónganse que estamos estudiando el cáncer de próstata. Un ejemplo. Un ejemplo. Bueno, y de entrada, ¿qué tengo que hacer? De toda la población, de entrada, ¿a quién tengo que sacar? a las mujeres. Y a las mujeres, por supuesto. Entonces, eso es lo que hace el cuadro. Un círculo completo donde muestra toda la población. Dice todos los varones y todas las mujeres. Bueno, si estoy estudiando el cáncer de próstata, ¡pum! La mitad ya salió, que son las mujeres. Queda la otra mitad. Ahora, la otra mitad, ¿qué edad voy a estudiar? Entonces ahí dice de 0 a 25 años, de 25 a 69, de 70 o más. Bueno,
¿Qué es lo que hace entonces la epidemiología? Una vez que tiene la selección del grupo de gente que va a estudiar, es como que la subdivide. La subdivide según la edad, en algunos casos. En algunas enfermedades según la edad, en algunas enfermedades según el peso, en algunas enfermedades se toman otras variables, como la temperatura corporal, según la enfermedad que se esté trabajando. Pero ¿se entiende cómo se hace? Se va haciendo por eliminación. Primero se elimina a la gente que no es propensa. Acá estamos hablando de lo que es la metodología de la epidemiología. ¿Cómo trabaja la epidemiología? ¿Se entiende? Bien. Primero empieza a sectorizar. Saca a la gente que no está en condiciones de ser estudiada, porque no son posibles que tomen esa enfermedad. Segundo, una vez que tiene la población a la que tiene que estudiar, la sectoriza. ¿Según qué? Según la edad, según la temperatura, según el peso, porque las enfermedades son todas diferentes. Bien, acá hay algo muy importante que yo se los pregunto, qué es lo que es la prevalencia y qué es lo que es la incidencia en epidemiología. Les leo. La prevalencia de un segundito, por favor. Perdonen, chicos, que ahí me llaman y me dicen que lo están pasando a sala común a mi hermano. Así que, bueno, una buena noticia. Bueno, sí, vamos a ver, ahora me tienen que Qué decir bueno, profe. a qué sala. Vamos a ver, ahora me están me lo van a decir si Dios quiere. Bueno, estábamos hablando entonces de lo que es la prevalencia. Se los leo. La prevalencia de una enfermedad es el número de casos de la misma, de una población, en un momento dado. Mientras que la incidencia... Ya lo voy a explicar, lo voy a leer de nuevo y lo voy a explicar. La prevalencia de una enfermedad es el número de casos de la enfermedad, ¿no es cierto?, de la misma, de una población. Y en un momento dado, mientras que su incidencia es el número de casos nuevos que se producen. Bueno, que se van a producir, ¿no es cierto? Se trata de medidas especiales. Bueno, lo que sigue, ustedes para que ustedes lo lean. Pero en realidad hay una formulita. Cuando ustedes dan vuelta a la fórmula, la hoja, hay una P que tiene la fórmula. Arriba dice número de personas enfermas. A esto sí tienen que prestar atención. Número de personas enfermas y abajo número de la población expuesta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Supóngase que yo estoy... ¿qué número creen que es ustedes más grande? El número de personas... Hablemos del coronavirus, ya que lo tenemos a mano. ¿Ustedes creen que el número de personas que se enfermaron? Profe, Sí. disculpe, tuve un problema personal, recién ingreso. No sé. Está bien, no importa. Déjeme seguir la clase y ya estoy en el presente, no se haga problema. No, Bien. pero ¿qué está explicando? Quiero saber. Estoy explicando el cuadernillo. El cuadernillo. Para Yo hacer le- el trabajo que debemos que hacer. Sí, para El hacer el trabajo segundo 9. trabajo, sí. Gracias. Estoy hablando específicamente de qué es lo que es muy importante, que se los pregunto en el trabajo práctico, qué es lo que es la prevalencia y qué es lo que es la incidencia. Bien.
le está diciendo ahí que la prevalencia, ¿no es cierto?, de una enfermedad es el número de casos de la misma. O sea que son los que están enfermos. Esa es la prevalencia. En un determinado momento. Y la incidencia son los que pueden llegar a enfermarse dentro de la población. Entonces hay una fórmula que aparece. La fórmula, si la pueden ver en los apuntes, en la hoja 5, dice tasa de prevalencia. Tasa de prevalencia. La tasa de prevalencia de una enfermedad se calcula de la siguiente manera, dice. Aparece una P de prevalencia, ¿no es cierto? Y dice, arriba dice, número de personas enfermas. Y abajo dice, número de población expuesta a la enfermedad. Y todo multiplicado por 10 elevado a la n. Ya le voy a explicar por qué es eso. Bueno, hablemos del coronavirus, por ejemplo. Supóngase en la ciudad de Mendoza, en un determinado momento. Porque dice que la prevalencia tiene que ver con la gente expuesta enferma en el momento. Entonces, vamos a hablar de un momento dado, de un día X, que se enfermó había una cierta cantidad de personas. Supónganse que eran, acá en Mendoza somos aproximadamente 2 millones, ¿no es cierto?, de personas, ¿no es cierto? ¿Lo ven o no? Y yo pregunto, ¿los 2 millones estábamos expuestos? ¿Y sí? Sí, Profe. sí. Los 2 millones estábamos puestos. Ese es el número que en la fórmula, si lo están viendo, es el número que va abajo, que dice número de población expuesta a la enfermedad. ¿Lo ven? ¿La ven la fórmula? Sí, profesor. Bien. Y arriba dice número de personas, y arriba dice número de personas enfermas. Supóngase que en ese momento habían 40.000, un ejemplo, enfermos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen esa división, ¿cuánto les quedó? 40.000 dividido 2 millones. Eso les da 0,02. 0,02. ¿Se dan cuenta? Y ahí es donde empieza a trabajar ese 10 a la n. ¿Quién es esa n? Es la cantidad de ceros que ustedes van a poner para multiplicar. Por ejemplo, yo les pregunto, si la respuesta les dio 0,02, primera pregunta que les hago, ¿cuántos decimales hay después de la coma? 2, profe. 2. Estoy diciendo 0,02. 2 ¿Cuántos porque es números hay después de la coma? 0,02, el 0 y el 2. Son Claro, 2. son 2 decimales. Se le llama decimal cuando está detrás de la coma. Si yo les digo que ese número, 40.000, que son los infectados, y 2 millones, que son la población que está expuesta, cuando yo divido 40.000 dividido 2 millones, me da 0,02. ¿Cuántos decimales hay? 2. 2. Entonces se multiplica por 10 elevado al cuadrado, o sea, a la 2. ¿Cuánto es 10 a la 2? Es 100, porque es 10 por 10. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes multipliquen el 0,02 por 100, eso le va a terminar dando 2, porque siempre tiene que ser un número entero. ¿Se entiende la respuesta? ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a suponer una cosa. Al otro día, en vez de 40.000, fueron 80.000 los enfermos, los que se enfermaron. Pero los 2 millones siguen siendo 2 millones. Está bien que somos toda la población. ¿Se dan cuenta o no? Sí, profe. Bueno, entonces ahora ¿qué tenemos que dividir? Cuatro. Entonces ahora ¿qué tenemos que dividir? 80.000 dividido 2 millones. 2 millones. ¿Y cuánto me da eso? 0,04. 0,04. Claro. ¿Y ahora qué hacemos? Multiplicamos. ¿Cuántos decimales tengo después de la coma? 2 de nuevo. ¿Lo multiplicamos por cuánto? Por 100. Por 100. ¿Y cuánto nos da? 4. 4. Fíjese cómo trabaja la epidemiología ahora, dice. A ver, ¿cómo va la prevalencia? Se preguntan. Hoy día, ¿cuánto te dio el número? 2. Y al otro día, ¿cuánto te dio? 4. Y al otro día, ¿cuánto te dio? 8. Entonces empiezan a ver que ese número empieza a aumentar.
qué? ¿Qué significa eso? Que cada vez se va contagiando más gente. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Profe, y profesor. ese resultado que vendría siendo la prevalencia, vendría siendo porcentajes, ¿qué es No, lo no es que...? porcentaje, no es porcentaje. Cuando es porcentaje le aparece por 100 nada más, que es otra fórmula justamente que hay más adelante. Lo van a ver, ¿saben cuál? Miren la página número 7. Miren la página número 7 que dice letalidad. ¿La pueden ver? Sí. Sí. Bueno, hay una formulita que dice letalidad porcentaje y al último está multiplicada por 100. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Entonces, de la prevalencia. Sí, pregunten. Entonces, esto que usted nos está enseñando ahora, ¿no es cierto? La prevalencia, la incidencia, es con esto que se rigen los médicos, los epidemiólogos, cuando ven Exactamente. la curva de la suba, que ellos ya Exactamente. saben, que uno dice, ¿cómo sabe esta gente que se va a enfermar tanta? Que dice, ahí viene la segunda Exactamente. etapa, la tercera, la cuarta. Exactamente. Eso es la prevalencia de una cierta enfermedad epidemiológica. Así se trabaja. Si ese número se mantuviese constante como estamos ahora la prevalencia en el COVID es constante, da siempre el mismo número. Siempre el mismo número. ¿Qué significa que dé siempre? Por eso dicen que está, para explicarle a la gente no le van a hablar de prevalencia, pues no entienden nada. Le dice, mire, el coronavirus está estancado. Eso no significa que no existan contagios. Es más, en este momento estamos en un pico de contagio. Sí, se espera para octubre, dicen. Ajá. Sí, lo que pasa es que ahora ese número de prevalencia se ha mantenido constante. No subió ni bajó. Entonces, ¿qué pasa? La población sigue siendo la misma y el número de contagios sigue siendo el mismo. Por decir un ejemplo, no sé, 4 por día, 3 por día, 5 por día. Eso no altera el 0, ¿me entienden? No lo alteran mucho. Entonces, imagínense Claro, que no está es un dividiendo por pico. 2 millones. Ahora, cuando No hay es un subas pico. grandes, sí. O cuando hay disminución grande, también cambia el número. Lo bueno sería que esa prevalencia empezara a bajar. De 4 pasar a 3, de 3 pasar a 2, de 2 pasar a 1, ¿se da cuenta? Entonces ahí la cosa ya empieza a cambiar. Bien, ahí estamos hablando con el tema de la tasa de prevalencia. Bien, más adelante aparece lo que es la tasa de incidencia. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, pregunten, por favor. En los decimales, si nos dieran tres números, Multiplica sería por 1000. multiplicado por 1000. Por 1000, Bien, claro. Si le dieran 4 decimales, lo multiplica por 10.000. gracias. Siempre para lograr un número entero. Usted tiene que ponerle tantos ceros como indique, como decimales tenga. Como Si en decimales este tengan. caso le arrojó 2 decimales, multiplica por 100. Si hubiera sido un solo decimal, multiplica por 10. Si hubieran sido 3 decimales, multiplica por 1000. Ujú. ¿Se entiende? Bueno. Sí, gracias. Ahora, la página número 6 aparece lo que se llama la tasa de incidencia. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dice la tasa de incidencia? En la tasa de incidencia, el numerador es el número de casos o episodios nuevos que se producen en un periodo temporal. ¿Vieron que nosotros hablamos primero de 4 millones y después al otro día hablamos de 8 millones? Perdón, de 80.000. Primero pusimos 40.000 y después pusimos 80.000. Sí. Bueno, ¿qué es lo que es la tasa de incidencia? Si ustedes miran la fórmula, arriba que dice, es el número de personas que contraen la enfermedad en un cierto periodo. ¿Está bien? Y abajo dice, hay una E al revés, así dada vuelta, que eso significa sumatoria. Dice, sumatoria de tiempos en los que las personas estuvieron expuestas. Bueno, acá también se multiplica por 10 a la N. Acá me está diciendo, la tasa de incidencia es una I, y arriba dice, número de personas que contraen la enfermedad en un cierto periodo. Y después abajo dice, sumatoria de tiempos, esa E que ven ustedes significa sumatoria. Sumatoria de tiempos en los que las personas estuvieron expuestas.
Bueno, siempre acá de nuevo, el número de abajo siempre es más grande que el de arriba. No hablemos de coronavirus, hablemos ya, porque el coronavirus fue una epidemia. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, en este caso, si estuviéramos hablando del coronavirus, ¿cuánto tiempo? Supóngase, ¿cuánto hace que fue el coronavirus? Y hace 4 años más o menos. 4 años. Supóngase que lo analicemos ahora. Supóngase que nos paramos y lo analizamos ahora. Hay que ver esos 4 años en qué está medido ese tiempo. Si lo ponemos en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años. No, años mucho. ¿Es mucho? Años muy largo para un estudio epidemiológico. En meses, profe. A veces puede ser en meses. Si fuera en meses, y estamos hablando de 12 meses que tienen años, y en 4 años son 48. El número sería 48. Imagínense que si este número se pusiera en meses en la epidemiología, no se puede poner en meses, porque cuando nosotros estudiamos, acuérdense, cuando nosotros estudiamos el coronavirus, en su momento, eran a nivel mundial, créanme que era segundo por segundo, minuto por minuto. Decir día por día era mucho en algunos casos. Al principio, ¿se acuerdan cuando fue que decían que era exponencial? O sea, los contagios eran segundo tras segundo. Pero dejemos el coronavirus. Hablemos de otra enfermedad, cualquiera. Entonces, vamos a hablar de una enfermedad cualquiera, pero no una enfermedad tan simple. Hablemos de una enfermedad que sea, la vamos a llamar enfermedad X, para no nombrar una enfermedad. Una que no ocurre tan periódicamente. ¿Está bien? Entonces vamos a poner que el tiempo de sumatoria, ¿no es cierto?, es en horas. Y vamos a poner un determinado tiempo, ¿no es cierto?, 3 meses. Entonces vamos a preguntar, ¿cuántas personas en los últimos 3 meses, medidos en horas, se han contagiado de esa enfermedad? ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es lo que estamos hablando de la tasa de incidencia. ¿Cuántos nuevos enfermos hay de un tiempo hasta otro tiempo? Estamos hablando de los nuevos enfermos, ¿entienden? Fíjense que como dice arriba, cuando empieza a hablar de la tasa de incidencia. Dice, en la tasa de incidencia, el numerador es el número de casos nuevos. No estamos hablando de los viejos. Es como que supóngase que ustedes van a hacer un estudio epidemiológico. Dicen, bueno, ya sabemos que de esta enfermedad X hay tanto. Bueno, no me interesa los que hay. Empecemos a contar a partir de hoy. Y dentro de 3 meses vemos cuántos casos han habido. ¿Está bien? Bueno, esos meses, ¿en qué lo vas a medir? Le pregunto yo. Y bueno, los voy a medir en días. Entonces, ¿cuántos serían 3 meses en días? 90 días. 90 días. O sea, acá abajo iría el número 90. ¿Está bien? Abajo iría el número 90, que es el tiempo. Y de esa enfermedad X, ¿cuántos enfermos aparecieron de esa enfermedad que yo estoy X? En esos 3 meses, ¿cuántos aparecieron? Y 20. Aparecieron 20. Entonces, ¿ustedes ahora qué van a hacer? De nuevo, 20 dividido ¿cuánto? 90. Y eso les da 0,22222222. ¿Se dan cuenta? Ahora, para que les quede un número entero con coma, Profe, no se escucha. ¿escuchando o no? Se le corta, profe. Se corta, profesor. ¿Ahora me pueden escuchar o no? Sí, profe, ahora sí. Bien. ¿Vieron que Quedó el en día el al aire? número de la coma ahí. ¿Cómo? Quedó en el número de la coma para darnos un número entero. Claro, le había dado a usted, cuando yo hice, ¿le entendieron cuando dije son 90 días? Ustedes son 90.
Sí. Ah, 20 dividido Y 90. después dijimos que habíamos encontrado que habían 20 que se habían enfermado. Entonces, cuando nosotros hacemos 20 dividido 90, nos da 0,22222. ¿Se dan cuenta? A mí ahí, ¿qué me interesa? Que el primer decimal es un número entero. El primero ya es un número entero. Entonces, ahí, ¿por quién tengo que multiplicar? Para que me quede, aunque me quede con coma el número, pero que sea distinto de 0, ¿por quién tengo que multiplicar? Por 10 nada más. Entonces, al multiplicar 0,2222 por 10, me va a terminar dando 2,2. ¿Lo ven? O sea, va a ser ¿Por qué por 10, profe? para que no me quede 0, lo que tengo que eliminar yo es el 0, Entonces, si me hubiera dado, mire, vamos a cambiar, vamos a poner que en vez de... Profe, ¿y la N cómo se reemplazaría en este caso? 2 dividido 90. Ahí me queda 0,0222222. ¿Se dan cuenta? ¿Me están siguiendo o no? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Ahí, después de la coma, yo que tengo un 0 y después viene un número entero. En los decimales. Ahí, Sí. ¿por quién tengo que multiplicar? Por 100. Cuando multiplique por 100, me va a quedar como respuesta 2,2. ¿Lo ven? 2,2. Porque acá siempre hay que lograr que no nos quede 0, y algo, sino que nos quede un número entero, coma y algo. Entonces, en el caso de la incidencia, la tasa de incidencia, también se multiplica por 10, por 100 o por 1000, según la cantidad de ceros que usted necesite para llegar a un número entero. ¿Me entienden lo que les digo? Nunca le Profe, va a yo dar no entendí. Miren, vamos a empezar de nuevo. Estamos hablando de la tasa de incidencia. Profe, ¿Cómo la- entonces la N se reemplaza por un 3. No, ¿me permiten escuchar? ¿Me permiten de nuevo? Empiezo de nuevo. ¿Qué es lo que es la tasa de incidencia? La tasa de incidencia es un número que influye, dice que usted ya sabe que hay una cierta cantidad de enfermos, ¿no es cierto? Pero no le va a dar importancia a esos que ya hay enfermos, sino que quiere saber usted cuántos se van a enfermar en un determinado tiempo a partir contando desde ahora para adelante. Entonces usted dice, bueno, yo empiezo a contar ahora, en el día de hoy, y dentro de 3 meses voy a ver cuántos se han enfermado. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me entienden? Entonces, se va y se instala, hace un estudio epidemiológico, normalmente es en un hospital o en una región donde está sucediendo un fenómeno, como por ejemplo los fenómenos de los mosquitos. Hay mucha gente haciendo estudios epidemiológicos en el norte, con el tema del dengue, con el tema de este, con el tema del otro. ¿Qué es lo que están haciendo permanentemente? Viendo la cantidad de contagios que hay en un determinado tiempo. ¿Se entiende eso o no? Sí. Profe. Bien, eso es Sí, estudiar, profe. epidemiológicamente eso se llama estudiar la tasa de incidencia de una enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo le digo, estoy acá en Mendoza estudiando una enfermedad rara. Bueno, y es una enfermedad que se reporta en un cierto lugar. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Mi hermana tiene esclerosis múltiple, mi hermana. Acá hay un centro, que está justamente un centro de salud de esclerosis múltiple, donde un centro de datos, digamos que hay. O sea, toda la comunidad que tiene acá en Mendoza esclerosis múltiple, cada tanto se juntan en ese centro para hablar. Y ahí se sabe la cantidad, ahí se puede estudiar la incidencia de esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, va una persona y dice, bueno, yo quiero saber algo, cómo está creciendo la tasa de incidencia de esta enfermedad. Entonces, voy a empezar hoy día y voy a volver dentro de 3 meses. Bueno, la primera pregunta, ¿en qué va a medir usted? ¿En qué va a medir? Dice que ya se me está por acabar, pero vamos a seguir hablando. A ver.
Bueno, si se corta en algún momento es porque se corta y se termina, ¿saben? Pero creo que tenemos para 20 minutos más por lo menos. Entonces, ¿qué Profe, pasa? Sí. yo lo que no entendí es cuándo se multiplica por 10, por 100 o por 1000. Ahora, eso lo voy a explicar ahora lo estoy explicando ahora. Entonces yo digo, lo primero que hago es esto. Bueno, primero voy a explicar lo que pregunta la compañera. Vamos a ver un número directo. Anoten todos por ahí. Este número, 0,04. Después anoten 0,25. Y después anoten 0,0018. Bien, tenemos tres respuestas distintas. ¿Cuáles son? 0,04 una. ¿Está bien? Otra respuesta, Sí. 0,25. ¿Está bien? Y otra Sí. respuesta, 0,018. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a cada una de estas? Miren, al 0,04 la pregunta es, ¿cuántos decimales hay detrás de la coma? 2. Dos. Profe, ¿se multiplica por 2? Espere. ¿Cuántos decimales hay detrás de la coma? 2. Pero resulta que el segundo es el número entero. Porque el primero es un 0. ¿Está bien? Sí. En ese caso Sí. se multiplica por 100. En el 0,04 se multiplica por 100. Para que me dé como respuesta, ¿cuánto? 4. Un número entero, 4. 4. Bien. Vamos al segundo caso, el que me dio 0,25. Digo, detrás de la coma, ¿hay algún 0? No. 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 Entonces, en ese caso se multiplica por 10 nada más. ¿Y la respuesta cuál va a ser? 2,5. ¿Se entiende? Sí. Yo necesito que siempre me quede un solo número entero, no importa si después vienen otros enteros, pero uno solo, pero que sea distinto de 0. ¿Está bien? Sí. Veamos el último caso. ¿Cuánto le dije? 0,0018. 0,018. No, 0,0018 dije. 0,0018. 18. Bien. ¿Cuántos números total hay detrás de la coma? 2. 4. No, hay 4. Pero ¿cuál es el primero que es entero? El tercero. Sí. El 1. Entonces ahí tengo que multiplicar por 1000. Y la respuesta me va a dar 1,8. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. La persona que había preguntado, ¿lo entendió eso o no? Sí, Sí, profe, profe. lo entendí. Bien, listo. Ahora sigamos con esta. Vamos al caso del que estábamos hablando de esclerosis múltiple. Yo me paro acá en el día de hoy y digo, yo voy a venir, señores, dentro de 3 meses. Primero, lo primero que tiene un epidemiológico dice, yo esos 3 meses, ¿en qué lo voy a medir? ¿En días, en horas, segundos? Bueno, no, lo voy a medir en días. Entonces, ¿cuál sería el número para 3 meses? 90. 90. Bien, perfecto. Voy a los 90 días y pregunto, chicos, ¿cuántos nuevos casos hay de esclerosis múltiple? Y me dicen 3. Hay 3 casos nuevos desde que usted se fue. Entonces, ¿cuál es la cuenta que tengo que hacer? 3, Dividido 90. claro, sería 3 dividido 90. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 0,03333. ¿Está bien? 0,03333. Les pregunto a ustedes ahora, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por 100. Por 100, Por profe. 100, por 100. Hasta llegar al primer número entero. O sea, entonces la respuesta, ¿cuánto me va a dar finalmente? 3,3. ¿Lo entienden? Al multiplicar por 100, el número les va a dar 3,3. ¿Eso lo han entendido? Sí. Sí, profe. Bien, Sí, bien. profe. Vamos a dar vuelta a la hoja. La próxima, lo que viene importante en la página número 7, se llama letalidad. Letalidad. Tal como lo dice la palabra. Y tiene una fórmula también. Fíjense que acá es como preguntaba la compañera recién. ¿Qué es lo que es la letalidad? La letalidad dice
es una medida es la medida de la gravedad de una enfermedad y se define como la proporción de los casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales en un periodo específico. Miren, si tienen la fórmula a mano, acuérdense que la palabra letalidad, ¿de qué viene? De letal. De muerte. Sí, desgraciadamente letal. Fíjese que letal no es lo mismo que mortalidad, ¿eh? Son dos cosas distintas. Dice, ¿qué es lo que es la palabra letalidad? Si la miran, la letalidad. La letalidad, dice que arriba en la fórmula, es el número de personas muertas por la enfermedad en un determinado tiempo. O sea, son las personas muertas en un determinado tiempo. Pero abajo, ¿qué dice? El número de casos diagnosticados con la enfermedad en un determinado periodo. ¿Está bien? Bueno, hablemos desgraciadamente del cáncer. Desgraciadamente. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cuántos casos estamos estudiando? Ese sería en un periodo, por ejemplo, vamos a hablar del año pasado. ¿Cuántas personas habían en Mendoza con cáncer? Por decir un número. Y vamos a poner un número. 100.000. ¿Está bien? Voy a poner abajo 100.000. ¿Está bien? Entonces, ¿quién sería el número? Fíjense que es lo que dice la fórmula. Número de casos diagnosticados de la enfermedad en un determinado periodo. O sea, en un año sabemos que tenemos 100.000 personas con cáncer. Y ahora la pregunta de arriba. ¿Cuántas personas murieron por esa enfermedad? Entonces vamos a poner, no sé, díganme ustedes, 5.000. Sí. 5.000. Bien, entonces ahora, ¿cuál sería la fórmula? 5.000 dividido 100.000. Claro, 5.000 dividido 100.000. ¿Cuánto me da eso? 0,05. 0,05. Pero ahí la fórmula, fíjense que directamente le dice multiplicar por 100. Directamente. No es que vos elijas un número, es por 100. Entonces, cuando multiplican por 100 les da 5. ¿5 qué sería eso? Por El 100. 5%. Entonces, hay un 5% de mortalidad por el cáncer. A mí me parece que le hemos pifiado en el número, me parece que es más alto el número. Pero bueno, no importa, estamos dando un ejemplo. Entonces, el año pasado... Ese sería el porcentaje sobre las personas diagnosticadas, no sobre la población en sí. No, estamos diciendo que es de todos los enfermos que tuve el año pasado de cáncer, el año pasado se murieron 5.000, solamente en un determinado tiempo. Sí. Entonces nos arrojó que el 5% de la población que tenía cáncer el año pasado se murió. Sí. Así se refiere. Listo. Eso es lo que llamamos letalidad. Y por último, habla de la mortalidad, que también está la fórmula ahí, que es lo último que es por lo que yo he preguntado en el trabajo práctico. La mortalidad, dice, a menudo los epidemiólogos comienzan su investigación en un estado de salud de una población a partir de la información y que se dispone, dice. Bueno, eso lo tienen que leer ustedes. Yo me dedico a explicarles la fórmula. La fórmula dice, si la pueden ver, está en la página 8. Dice mortalidad bruta. Arriba dice el número de defunciones de un periodo, o sea, el número de personas muertas en un cierto periodo, ¿no es cierto? Y la población total que hay en ese periodo. Y ese también, de nuevo, está multiplicado por 10 a la n. Entonces acá, ¿qué habla? La mortalidad bruta se llama esto. Lo voy a leer un poquito para ver si nos queda tiempo, y dice así. A menudo los epidemiólogos comienzan su investigación del estado de salud de una población, ¿no es cierto? O sea, empezamos a estudiar qué es lo que está pasando con una cierta población, con una cierta enfermedad en una población, a partir de la información de la que habitualmente se dispone. En muchos países, la difusión y su causa, o sea que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, de muchas enfermedades que suceden en distintos lugares, los epidemiólogos, ¿qué es lo que van haciendo? Van buscando, ¿no es cierto?, información. Dicen, bueno, ¿cuánto tardó esta persona en morirse? ¿En cuánto tiempo se infectó? Le dicen desde Japón, mirá, acá tenemos una serie, te mando los datos míos, mándame los tuyos.
y se va haciendo, ¿no es cierto?, un banco de datos. Eso es lo que pasa normalmente. Porque una gripe es una gripe. Aquí, en la China, en Japón, en Estados Unidos, es una gripe, ¿me entienden? Entonces, se manejan todos iguales, digamos, con los mismos parámetros, con los mismos remedios. Entonces, esta información puede contener errores, dice, en distintas causas, pero desde el punto de vista epidemiológico suele proporcionar información valiosa sobre la tendencia o el estado de salud. Bueno, lo que les quiero decir es que hay, ¿por qué dice que errores? Porque es verdad, porque hay variables que entran en juego acá. El tiempo que, por ejemplo, yo viví en Canadá, viví 4 años en Canadá, en Toronto, y allá son 9 meses de invierno, pero 9 meses crudísimos. Entonces, ¿no? La población allá tiene un cierto riesgo a ciertas enfermedades que nosotros no tenemos, pero están... Se le cortó la llamada, profe, no se lo escucho más. comunicación. Se trabó. ¿Me pueden escuchar? Porque se ha cortado la comunicación. Ahora Ahí lo sí, escuchamos. ahí se escucha. Sí, bueno, lo vamos a hacer rapidito porque se me está cortando internet todo. Bueno, ¿qué es lo que dice arriba? El número de fusiones de un periodo. Y abajo dice la población total de riesgo. Bueno, acá vamos a hablar también de nuevo. Una población, supóngase, todo Mendoza, 2 millones de personas. Y estamos estudiando el número de muertes que hay por tal enfermedad. De nuevo, vamos a poner un número. Los 2 millones abajo, los 2 millones van abajo. Y arriba, supóngase que se murieron de esa enfermedad, no sé, 2.000 personas. Entonces, ¿yo qué digo? ¿Cuál es la cuenta que tengo que hacer? 2.000. A ver, un segundo. ¿Pueden hacer la cuenta, por favor? 2.000 dividido 2 millones. ¿Me escuchan? ¿Se escucha o no? Sí, profe. Sí, profe, es 0,001. Perfecto. Fíjense, 0,001. ¿Por cuánto lo tendría que multiplicar a ese número para que me dé un entero? Por 100. ¿Por 1000? Por Por 1000. 1000. Por 1000. No puedo. Porque tiene que llegar hasta el número entero. Son 3 lugares. 0,001. Son 3 lugares hasta llegar al 1. Entonces lo tiene que multiplicar por 1000. Bien, chicos. Esto se termina. Se cortó acá. Ahí están todas las fórmulas explicadas. Hasta ahí llega el trabajo práctico de epidemiología que he mandado hoy. Para que ustedes lo empiecen a hacer. Les pido, por favor, es individual, es con sus palabras, es muy fácil. Y solamente es lo que hemos leído. Lo que he explicado. Hasta luego. ¿Me escuchan? Sí, profe, chao, nos vemos.